Buenas tardes amigos y amigas, seguidores de este canal de Rincón Pericial. Es un gusto saludarles a través de este medio. Su amigo de siempre, el maestro Héctor Herrera. Hoy platicaremos al respecto de una ciencia muy interesante que es la ciencia del crimen, la denominada criminología. La criminología o la palabra criminología deriva de la palabra de latín criminis, que esta puede significarse delito o crimen. Históricamente se ha denominado o ha tenido varias denominaciones esta área de estudio, tales como antropología criminal, como biología criminal, inclusive la sociología criminal, la psicología criminal, entre otros. Por otro lado, quien estableció finalmente el término de criminología, por ahí de 1830, fue el antropólogo francés Paul Topinard, quien establece ese término de la criminología para efectos de estudio. Sin embargo, no obstante, la erupción a nivel científico se produjo gracias a las aportaciones de Rafael Garofalo, este jurista italiano de la escuela positivista, en la que conjuntamente con el doctor Cesare Lombroso aportan o hacen aportaciones muy interesantes para el asunto de la criminología, el estudio del crimen en otros términos. Pero no solamente del crimen, sino también del delincuente, de la víctima y de los elementos o del entorno llamados hoy controles sociales del comportamiento del delito. Lo vamos a ver a continuación. Precisamente a partir de ahí, conjuntamente los estudiosos de la criminología, los estudiosos de estas áreas aportan como la paternidad de la criminología a Garofalo, a Rafael Garofalo, como el padre de la criminología actual. Si bien es cierto, entonces la criminología puede definirse en diferentes puntos de vista. Esto es obviamente desde qué enfoques o de qué puntos de vista se observa esta área de estudio. Por ejemplo, Pablos de Molina, él define la criminología desde tres puntos de vista muy objetivos y muy interesantes. El primer punto de vista, el cual refiere al punto de vista del método, es decir, que la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinar. Y él establece que es empírica porque realmente se demuestra que es una ciencia que se basa en la observación de la realidad, es decir, en la observación de los hechos, de los elementos que hoy conocemos como elementos materiales probatorios o indicios que están dados en un hecho o que conformó un hecho delictivo. Por otro lado, es una ciencia interdisciplinar porque se apoya de diversas disciplinas y diversas ciencias para establecer el estudio de los elementos de los cuales está conformada el objeto de la criminología. El segundo elemento es precisamente desde el punto de vista del objeto, que es lo que establece Pablos de Molina. Y dice bien que desde ese enfoque el objeto es cómo se conforma la criminología para objetos de estudio, que es precisamente el crimen, el delito del crimen, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo. Estos cuatro elementos que son objeto de estudio básicamente de la criminología. El delito desde los diferentes enfoques de acuerdo a las diferentes ciencias o disciplinas que van a estudiar este hecho. Por otro lado, el delincuente en su comportamiento y en sus conductas. Y en cuestión a la víctima, la estructura de esta misma, las características y la relación víctima-victimario. Y también desde el punto de vista de los factores sociales, es decir, del control social, del comportamiento delictivo, estos elementos que en una localidad o en una comunidad están establecidos, denominados controles sociales formales y controles sociales informales. Aquellos formales que establecen o que están estructurados por las instituciones, por las corporaciones policíacas, por las corporaciones de seguridad, por aquellas que imparten justicia en el sentido de el control de la aplicación de una pena en relación a la condición de un delito. Por otro lado, también es interesante observar que estos elementos, cuatro elementos objeto de estudio de la criminología, es referencia al enfoque que hace Pablos de Molina desde ese punto de vista del objeto. Por otro lado, el otro punto de vista, el tercer punto de vista, es de las funciones, es decir, en relación a las funciones que cumple o que debe cumplir la criminología. ¿Cuáles son estas? La primera de ellas, que es suministrar información válida y contrastada sobre lo que es la génesis, la dinámica
y las variables que inciden en la comisión del delito. Desde un plano, obviamente desde una perspectiva que pudiera considerarse un delito individual o aislado, o también un hecho en masa o un hecho social o colectivo. Ese es un punto muy interesante. Por otro lado también el hecho de el establecimiento de programas de prevención de la lucha contra el crimen, que sería la parte de del área de la prevención, ¿verdad? La anterior sería la parte de explicativa, es decir, trata de explicar esa génesis, ese origen y esas dinámicas que dieron, que inciden en la comisión del delito. Y la parte preventiva que refiere precisamente a lo que es el desarrollo o implementación de los programas de prevención de lucha contra el crimen. Y otra función, o la tercera función muy interesante de lo que es la criminología, es precisamente el hecho de la implementación de elementos positivos o técnicas positivas que lleven a determinar y establecer precisamente mecanismos de una reinserción o de una readaptación de ese individuo o de ese delincuente o ese infractor. Y también, pues obviamente, la implementación de los mecanismos de la reacción del delito. Lo que en un momento dado pretende enfrentarse a lo que es la constitución del delito. Esas tres funciones precisamente que son las que basa Pablo de Molina en su definición. Por ello entonces es que a través de estos tres enfoques o de estos tres puntos de vista, Pablo de Molina define entonces a la criminología como una ciencia empírica interdisciplinar que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, de la víctima y de las conductas o prácticamente de los controles sociales, más bien de los controles sociales del comportamiento delictivo. Y trata de suministrar una información válida, sustentada, una información en relación a lo que sería prácticamente la comisión del delito. También por otro lado implementar los programas de prevención y desde luego los mecanismos también de implementación de una readaptación o una reinserción o readaptación de este individuo. Precisamente es ahí donde enfoca entonces la definición de la criminología Pablo de Molina. En otros términos, entonces es la ciencia del estudio del crimen, también del delincuente, de la víctima y de los controles o elementos que se establecen en una entidad como controles sociales del comportamiento del delito. Llámese controles formales o controles informales. Si bien es cierto, la criminología es una ciencia porque tiene un conocimiento propio, tiene un objeto de conocimiento propio, también tiene una metodología y finalmente tiene un respaldo teórico, un sustento que se ha llevado por más de un siglo esa investigación del desarrollo de todo este proceso para sustentar entonces como un rigor científico. Precisamente por eso es una ciencia. La criminología desde luego no es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta porque no se dirige a obtener o tener resultados exactos de un hecho. ¿Sí? Tampoco es una ciencia experimental, ya que no se desarrolla su trabajo en condiciones de laboratorios. Pero sí es una ciencia que se basa y se envuelve mucho en el cálculo de las probabilidades de los estudios, etcétera. La criminología también se basa mucho en la información estadística, en la estadística, por ejemplo, policial, judicial, en la cual, dependiendo de la fuente de información que obtenga, se va a basar en esas estadísticas para poder establecer determinación que lo lleven a la condición del estudio de estos cuatro elementos. De antemano, es importante también mencionar que las estadísticas muchas veces también no son muy determinantes o no son muy exactas, porque veamos que todavía en nuestra actualidad todavía se da este hecho, que muchas veces no se denuncia una persona que sufre un delito, un acto violento, muchas veces no denuncia. Entonces, lógicamente, las estadísticas pues no son del todo concluyentes o determinantes. Sin embargo, son elementos o parámetros que la criminología puede adoptar o puede tomar para poder realizar el complemento de sus estudios. Bien, amigos, la criminología entonces es una ciencia del crimen que efectivamente hoy día ha tomado mucho auge en nuestros mecanismos sociales y sobre todo por la gran evolución que se ha tenido en el ámbito
del incremento de la criminalidad en las diferentes entidades de nuestro país, por no mencionar otros, de nuestro país. El gran incremento de esos índices de criminalidad. Y precisamente la criminología pues enfoca o trata de enfocarse a desarrollar esos estudios para establecer los mecanismos de prevención y los mecanismos que permitan implementar diversas condiciones de control sobre los aspectos de un acto delictivo. Es decir, de esos comportamientos delictivos de una persona que comete un acto que está tipificado en las normas jurídicas, pero también en los términos de una comunidad. Desde el punto de vista social. Bien amigos, es todo por hoy. Si les gusta este video, denle manita arriba, compartan este video. Más adelante hablaremos en otra cápsula, continuamos con los orígenes de la criminología y específicamente pues esos portadores de esta ciencia tan interesante del crimen. Gracias amigos y buenas noches.